Hola Hola Lauti, sí, Pau. perfecto, perfecto. Bueno, hola a todos, hola Pau, hola Gus, hola Sil, que nos acompañan hoy. Hoy vamos a estar presentando un nuevo webinar, Mejorando la comunicación en quirófano, estrategias y beneficios, ¿sí? Que lo va a presentar la licenciada Fabiana Benardis. Ella es coach y docente. Hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Puedes activar tu micrófono? Hola, buenas tardes. Bueno, mientras Fabi se prepara para presentar, les voy comentando que pueden ir haciendo preguntas por el chat, ¿sí? Los micrófonos van a estar muteados todo lo que dure la presentación. Cualquier pregunta, duda o consulta que tengan, la pueden hacer por el chat, ¿sí? Fabi, si querés ir presentando. Sí, bueno, muchísimas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, muchas gracias por la presentación. Como me presentó Lautaro, mi nombre es Fabiana Bernardi, soy licenciada en instrumentación quirúrgica, soy coach profesional y docente universitario. Pertenezco al staff del Hospital de Pediatría Dr. Garraham. Así que bueno, hoy estoy acá más que nada como coach para hablarles cómo podemos mejorar la comunicación en quirófano, las estrategias y los beneficios. Bien, si nosotros tenemos que hacer una nube de comunicación, nos vamos a encontrar con muchas palabras, con muchas descripciones, como que para una comunicación se necesitan dos personas, donde va a haber intercambio de información, donde esa comunicación puede ser escrita o puede ser oral, puede ser no verbal, así que donde intercambiamos opiniones. Bien. Vamos a comenzar esta charla. A mí me gusta siempre comenzar esta charla y comenzar las charlas que doy con frecuencia con frases. Los coaches trabajamos mucho con frases, así que a lo largo de la charla van a ver que yo voy a tener varias frases, ¿sí? Y para mí el quirófano, la sala de operación, es un teatro de operaciones. Donde el quirófano es el escenario del cirujano. Él va a entrar con aire resuelto bajo las luces de los focos y espera empezar con todo el mundo en su puesto, con el paciente sobre la mesa de operaciones y anestesiado y listo para empezar. Bien, nosotros cuando trabajamos en quirófano y también en nuestro ambiente personal, nuestra vida cotidiana, estamos acostumbrados a comunicarnos. Dentro del quirófano tenemos diferentes formas de comunicarnos. Usamos tanto nuestra comunicación verbal como no verbal, la escrita, donde siempre hacemos reuniones previas donde nos comunicamos. Y el objetivo de nuestro día a día es siempre tener una comunicación efectiva. Por eso hoy vamos a hablar mucho sobre la comunicación efectiva, sobre la comunicación asertiva y la emocional sobre todo, porque bueno, como seres humanos somos emocionales y al trabajar con pacientes también entra en juego las emociones. Hoy podemos comunicarnos bien, podemos estar mirándonos a los ojos, podemos escucharnos, pero hubo una época donde tuvimos que utilizar otro tipo de comunicaciones y ahí fue donde tuvimos que también comenzar a capacitarnos, donde también tuvimos que buscar esa forma no verbal, sino esa forma gestual, esa comunicación gestual para comunicarnos efectivamente, para transmitirnos todo tipo de información. Hoy con los avances médico-tecnológicos también hay un poquito de falta de comunicación, por eso es la importancia de esas reuniones previas antes de la cirugía donde nos vamos a comunicar efectivamente, porque con el tema de estos avances donde viene la robótica, cada uno cumple un rol, cada uno cumple una función, pero no nos estamos
mirando uno a los otros, viéndonos o decodificando esa comunicación no verbal. Bien, ¿qué es la comunicación? La comunicación proviene del latín communis, que significa común, común en acción o acción en común. Nos ponemos en común con el otro, nos comunicamos con el otro, y comunicarnos para los seres humanos sobre todo, pero para nosotros que trabajamos en salud es un desafío y sobre todo trabajando en quirófano es un desafío mucho más grande. ¿Por qué? Porque influyen mucho las emociones. La comunicación es una de las habilidades sociales fundamentales para el desarrollo, crecimiento y evolución de los seres humanos. Recuerden que la comunicación fue evolucionando con la evolución del ser humano. Antes se comunicaban por señales, señales de humo, por escritura. Entonces, a medida que fue evolucionando el ser humano, también fue evolucionando la comunicación y la forma de comunicarnos. Hoy podemos decir que comunicar es un arte. ¿Y qué es la comunicación efectiva, que es tan necesaria para la seguridad del paciente, para el éxito de toda cirugía? Es aquella que es oportuna, precisa, completa, inequívoca y comprendida por el receptor. Y acá es donde nosotros tenemos que hacer hincapié de cómo, qué lenguaje vamos a utilizar, qué palabras vamos a utilizar para poder comunicarnos de forma clara y para que ese receptor entienda lo que nosotros estamos transmitiendo. Y esta comunicación efectiva, ¿qué es lo que nos va a ayudar a minimizar los errores y a mejorar la seguridad del paciente? Y al minimizar los errores y a mejorar la seguridad del paciente, vamos a lograr el éxito de todo procedimiento quirúrgico, que es el objetivo de un equipo quirúrgico. Una comunicación efectiva en el quirófano es crucial para minimizar, como les dije, errores, mejorar la eficiencia y garantizar que todos los miembros del equipo estén al tanto de cualquier cambio o problema que pueda surgir durante la cirugía. La comunicación efectiva siempre va a comenzar con una escucha activa, lo cual luego se va a transformar en una escucha efectiva. ¿Cuáles son los componentes los componentes que son claves para una comunicación efectiva? Primero, la claridad. Los mensajes siempre tienen que ser claros y precisos, con un lenguaje comprensivo. La escucha, y esto no es solo cuando hablamos de claridad en comunicación entre los integrantes del equipo, hablamos también de claridad en los mensajes que transmitimos al paciente que va a venir al quirófano. Y a los familiares, ¿sí? Que siempre tenemos que utilizar esas palabras que sean claras. No usar tanto las terminologías médicas, porque ellos no lo van a comprender. Cuando trabajamos con cirugías pediátricas, con quienes vamos a dialogar, dependiendo de la edad del paciente que se va a operar, es con el familiar que lo va a acompañar. Entonces, aún más vamos a tener que ser más claros y más precisos con las palabras, explicarles los procedimientos y preguntarles y hacerles entender y que ellos nos digan si comprendieron. No nos podemos dejar en el tintero si comprendieron o no comprendieron, sobre todo cuando hablamos con esos familiares, con esa mamá, con ese papá, con ese tutor, que los están en un momento de angustia, con un momento de nerviosismo, entonces a veces no comprenden. Por eso tenemos que usar lenguaje claro, palabras claras. También tenemos como componente clave de la comunicación efectiva la escucha activa, que es la atención plena. En ese momento dejamos de hacer todo
y vamos a prestarle atención a lo que nos están informando, a lo que nos están comunicando. Por eso esa escucha activa es la atención plena a los mensajes y a las señales, sobre todo a las señales cuando estamos hablando, nos estamos comunicando a través del lenguaje no verbal. El feedback. El feedback es esa retroalimentación que todos necesitamos y que tiene que ser constante y que tiene que ser constructiva, sobre todo esa retroalimentación, ese feedback que nosotros esperamos de nuestro líder y de los líderes de los equipos quirúrgicos. Tiene que ser constructiva porque todo feedback destructivo nos lleva a que nosotros tengamos después otros tipos de problemas para poder comunicarnos. Entonces, ese feedback tiene que estar siempre constante, estar ese líder presente para poder darnos esa retroalimentación y que sea constructiva. El lenguaje no verbal. Este lenguaje lo utilizamos primero cuando el paciente está despierto, también lo utilizamos si tenemos que decirnos algo o preguntarnos algo cuando está ese familiar acompañando al paciente pediátrico o al quirófano. Entonces vamos a usar gestos y expresiones para completar esa comunicación verbal. La comunicación efectiva entre el personal alienta el trabajo en equipo eficaz, promueve continuidad y claridad dentro del quirófano. La buena comunicación anima la colaboración, fomenta el trabajo en equipo y ayuda a prevenir los errores. Las fallas en la comunicación entre los profesionales siempre va a constituir un factor más frecuente involucrado en la producción de los eventos centinela. Nosotros sabemos que tenemos que entrenarnos, tenemos que capacitarnos en ser comunicadores, en saber comunicarnos efectivamente, asertivamente, justamente porque nosotros como profesionales de la salud siempre estamos velando por la seguridad del paciente. El estar entrenado, el estar capacitado para saber comunicarnos y comunicarnos por todos los canales que son posibles en una comunicación es lo que nos va a ayudar, primero, a trabajar en equipo y segundo, a evitar y estar involucrado en evitar estos eventos centinelas o cualquier evento adverso durante un procedimiento quirúrgico. La comunicación puede ser electrónica, puede ser escrita, verbal, no verbal, telefónica. La verbal y la no verbal y la telefónica hoy están relacionadas con los errores más graves. ¿Por qué? Verbal, porque utilizamos palabras que tal vez no las podemos comprender, usamos un lenguaje, no somos claros. No verbal, hacemos gestos que son incomprendibles. Y telefónica, hay siempre ruidos cuando nos comunicamos o por medio del chat o por medio del WhatsApp o por medio de mensajes de audio. Entonces tampoco es una comunicación clara. Por eso estas tres últimas se consideran que están relacionadas con los errores graves. ¿Hay interferencia en la comunicación? Sí, siempre hay interferencias en la comunicación. Por ejemplo, cuando nos pasamos la guardia o como cuando estamos en alguna reunión informándonos los procedimientos, presentando a los pacientes, si hay ruidos de fondo, esos ruidos nos distraen, como la música fuerte o que alguien, otro grupo de personas estén hablando. Cuando estamos en estas reuniones o estamos entrando un paciente a quirófano, las interrupciones que en esos momentos nos están interrumpiendo y bueno, nosotros nos estuvimos distraídos con esa interrupción, entonces no seguimos con el hilo de esa comunicación y ahí también se produce una interferencia y hoy en día tener el celular en la mano y que es también nuestro medio de comunicación, y estar mirándolo, tal vez no le podamos prestar atención, hacer las dos cosas al mismo tiempo, mirar el celular y escuchar lo que nos están diciendo, entonces ahí es donde están las interferencias, los ruidos de la comunicación, lo cual esto ya deja de ser una comunicación efectiva. ¿Cuáles son las estrategias que podemos implementar para mejorar la comunicación? El briefing preoperatorio.
revisión de los roles. ¿Qué roles vamos a cumplir cada uno? ¿Quién va a circular? ¿Quién va a instrumentar? ¿Quién va a ser el primer ayudante? ¿El segundo? ¿El cirujano? ¿El anestesiólogo? ¿Y qué expectativas tenemos ante la cirugía? Nos van a presentar el paciente, los procedimientos que vamos a realizar, las alertas que debemos tener con ese paciente, por ejemplo, con las alergias, o si el paciente tiene algún otro problema o algún otro tratamiento que tuvo o cirugías previas. Entonces, todo esto lo vamos a volcar en esa pequeña reunión preoperatoria que vamos a tener entre todos los integrantes del equipo quirúrgico. Comunicación en tiempo real. Hoy se usan mucho las técnicas como el check back y el read back para poder confirmar las instrucciones, para poder confirmar todo aquello que se nos está comunicando. Estas dos técnicas son métodos de comunicación utilizados principalmente en el entorno médico y de aviación. De hecho, todo lo que es el checklist, todo lo que es el check back y el read back se toma de todo lo que es el chequeo previo de los pilotos de avión antes de despegar un avión. ¿Sí? Por eso, como ellos tienen bajos, se considera que tienen bajos problemas, errores en la aviación, por eso siempre se fue a buscar, y de hecho ahora les voy a comentar sobre el checklist, dónde nace el checklist. Entonces el checkback y el readback nace también de esa comunicación que tienen los pilotos de avión antes de despegar. ¿Qué nos ayuda estos métodos? A asegurar que la información crítica se transmite y se comprenda, sobre todo se comprenda correctamente. Hay varios pasos, el emisor va a transmitir un mensaje al receptor, el receptor va a repetir ese mensaje, esto es en el checkback. El receptor va a repetir el mensaje para confirmar que comprendió ese mensaje transmitido por el receptor. El emisor va a confirmar que el mensaje repetido es correcto y va a corregir cualquier error. Se utiliza para asegurar que todos los mensajes importantes como órdenes médicas, instrucciones de procedimiento instrumental que necesitamos, insumos que necesitamos o cualquier otra información crítica sea comprendida para poder ser ejecutada correctamente. El readback es una variante del checkback, donde el receptor de la información lee el mensaje de vuelta al emisor palabras por palabra para asegurar la exactitud. El paso es el emisor da una instrucción o proporciona información escrita o también puede ser verbal. El receptor lee o repite de vuelta la información palabra por palabra, la cual el emisor le va a dar el ok o va a corregir. Cuando nosotros nos comunicamos, cuando nosotros trabajamos en un quirófano, cuando trabajamos en un equipo quirúrgico, suele haber algunos conflictos, sobre todo cuando hay ruidos de comunicación, cuando tenemos un feedback no constructivo, cuando no podemos controlar, no podemos gestionar nuestras emociones, cuando tuvimos alguna situación adversa dentro del quirófano durante la cirugía, hay conflictos. Y de hecho, el ser humano a lo largo de su vida y en su día a día, en su vida cotidiana, tiene conflictos. Lo importante cuando nosotros trabajamos en equipo y nosotros trabajamos dentro de un quirófano es tener técnicas para resolver estos malentendidos de una manera eficaz. Por eso es importante tanto las reuniones previas como las reuniones posoperatorias para poder solucionar estos conflictos y poder ayudar a la persona que tuvo o a las personas que están involucradas en los conflictos. Por eso nuestro líder son los que van a ayudar a poder resolver y manejar estos conflictos.
y poder mejorar nuestra comunicación. Tenemos protocolos de comunicación donde se implementa un sistema estandarizado como es la lista de verificación de cirugía segura, que es el checklist. El checklist nace ante la situación que tuvo el doctor Ataúl Gawande, un cirujano de Estados Unidos, donde sus pacientes posoperatorios tenían varias infecciones, sus pacientes presentaban infecciones en el sitio quirúrgico. Entonces un día se detuvo a ver qué era lo que estaba pasando y entonces ahí viene su inquietud de ver cómo puede mejorar para evitar estas infecciones postquirúrgicas. Uno de los problemas que se tenía era que no estaba, por ejemplo, cuando sobre todo tenía infecciones en el sitio quirúrgico de los pacientes con apendicectomía, entonces hablando con los anestesiólogos no les daban a tiempo el antibiótico. Empezó a investigar quiénes eran los que menos tenían problemas con los errores. Entonces es ahí donde, como yo les hablaba anteriormente, sobre la aviación. Entonces va la Organización Mundial de la Salud, plantea la situación y ahí es cuando se reúnen y empiezan a confeccionar, teniendo como base el checklist que tienen los aviadores. Entonces, tomando ese checklist, lo llevan hacia la salud, lo ponen en prueba, entonces luego es cuando empieza a circular el checklist que tenemos actualmente. Surge algunas modificaciones y de hecho el checklist que se utiliza para cirugía pediátrica también tiene, tiene modificaciones llevadas a lo que es las cirugías de cirugía infantil, lo mismo que oftalmología y de diferentes especialidades. Hay un libro que es el manifiesto de las listas de verificación, cómo hacer las cosas bien, que es un libro del cirujano Ataúl Gawande, y donde el poder de las listas de verificación les da mejor resultado, donde nos habla que estas listas, que si bien no resultaron en su momento cómodas o fáciles, pudieron dar resultados positivos y hoy se reduce mucho los errores y tiene mejor rendimiento. Entonces, con este poder, con esta ley de verificación, pudimos ayudar a la seguridad del paciente. Las listas de verificación pueden ayudar a gestionar la complejidad al garantizar que no se omitan pasos críticos, promueven la consistencia y la seguridad en procesos donde incluso los expertos pueden cometer errores. Se han hecho ejemplos y estudios de casos, se han hecho también simplicidad versus complejidad, implementación y resistencia y cambio cultural. No nos olvidemos que al principio estuvimos un poco resistentes con este tema del checklist, pero justamente porque el ser humano le cuesta los cambios. No tenemos esa cultura de cambio. Entonces, a veces nos resistimos un poco al cambio, pero una vez que empezamos a cambiar, empezamos a implementarnos, nos dimos cuenta que acá es donde más se activaba la comunicación efectiva, donde había una comunicación entre los integrantes del equipo quirúrgico y a la vez también había una escucha activa y efectiva y tuvimos siempre un feedback constructivo. Con el avance de la tecnología, también tenemos que incorporar la tecnología en la comunicación, donde usamos varios sistemas de comunicación. Cuando nosotros queremos entrenarnos para poder comunicarnos efectivamente, podemos hacer ejercicios de simulación para mejorar la práctica en la comunicación. Como hay simuladores para cirugía, también tenemos simuladores para la práctica de la comunicación.
Nosotros necesitamos también tener una evaluación, una mejora continua, que esto es donde va a intervenir nuestro líder, nuestros jefes, donde van a hacer revisiones y ajustes de la práctica de la comunicación a través del feedback y los análisis de incidentes. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a necesitar para comunicarnos de forma efectiva en quirófano? Primero, idioma común. Tratemos de no meter algunas palabritas en inglés, porque no todo el mundo utiliza o sabe del inglés técnico. Entonces tratemos de hablar y hablemos con un idioma común, sobre todo cuando vamos a hablar con nuestros pacientes. Activar el checklist, donde ahí sí tenemos esa comunicación efectiva con una escucha activa, como les comentaba recién. Una buena comunicación durante el procedimiento, mini reuniones pre y postoperatorias del procedimiento quirúrgico inmediato, brindar feedback, capacitar al personal para trabajar en equipo, porque no todos los integrantes del equipo, o no todos los equipos tienen esa cultura de trabajar en equipo. Muchas veces gusta trabajar de forma individual y enfrentar los comportamientos conflictivos, tratar de resolver los conflictos que se pueden presentar. ¿Cuáles son los beneficios de la comunicación efectiva? Ya sabemos que la comunicación efectiva es crucial para el éxito de las intervenciones quirúrgicas, pero sobre todo para la seguridad del paciente. Esos beneficios es, como les dije, seguridad del paciente, coordinación del equipo, reducción del estrés, mejora de la eficiencia operativa, manejo de las emergencias, formación y aprendizaje y satisfacción del equipo. Dijimos que la escucha activa es la que nos va a llevar a la escucha efectiva. Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. También, como nos entrenamos para comunicarnos de forma efectiva, nos debemos entrenar para tener esta escucha activa. Los coaches comúnmente decimos que nos ponemos esas orejas de elefante y escuchamos activamente a nuestros clientes. Bueno, en quirófano también es lo mismo y sobre todo también tenemos que tener esas orejas de elefante para escuchar las necesidades de nuestros pacientes. Ahora vamos a hablar de la comunicación asertiva en quirófano. ¿Y qué es la comunicación asertiva? Es ese equilibrio que debemos buscar entre lo que digo y cómo lo digo. Y acá muchas veces entra en juego y tiene influencia nuestras emociones. Entonces, esa asertividad va a estar dada en el equilibrio entre lo que digo y cómo lo digo. Y acá va a entrar diferentes características, como la claridad del mensaje, el respeto hacia la otra persona, por eso debemos comunicarnos de forma equilibrada, no de forma agresiva, la empatía, el feedback constructivo y el manejo de los conflictos. La comunicación asertiva va a ayudar a minimizar errores, mejorar la coordinación y asegurar una mejor atención al paciente. ¿Cómo vamos a mejorar esa asertividad en el trabajo? Siempre se va a mirar al interlocutor a los ojos, mantener una escucha empática, resolver dudas, argumentar la opinión. Ojo cuando argumentamos con la opinión, no debemos hacer críticas destructivas, siempre las críticas deben ser constructivas, porque las críticas constructivas siempre nos van a ayudar a mejorar. ¿Son buenas las críticas? Sí, son buenas las críticas, pero sobre todo la crítica constructiva es la que nos va a alimentar a nosotros de poder, digamos, mejorar, nos va a ayudar a la mejora, ¿sí? También tenemos que aceptar las posturas diferentes.
Cuando nosotros aceptamos las opiniones que tienen los otros, vamos a disminuir los conflictos. Muchas veces los conflictos vienen de la mano justamente de no aceptar cuáles son las opiniones o las posturas de nuestros colegas. Trabajamos en quirófano, trabajamos con pacientes que debemos salvarle la vida, trabajamos con pacientes que a través de un procedimiento va a recibir un diagnóstico que no es de los buenos, un paciente va a recibir un diagnóstico que va a tener un procedimiento a largo plazo, de por vida en algunos de ellos, y acá van a jugar las emociones. Y las emociones nuestras, porque nosotros también, aparte de ser profesionales de la salud, somos humanos y tenemos nuestras emociones. Entonces, la comunicación emocional en el quirófano es un aspecto crucial para el éxito de la intervención quirúrgica, el bienestar del equipo. Cuando nosotros sabemos gestionar nuestras emociones, vamos a tener un bienestar del equipo, porque ahí sí no vamos a manifestarnos o no vamos a aflorar, por ejemplo, nuestra emoción de la ira, porque un día podemos tener algún problema, algún conflicto y estamos abrazados por la ira. Entonces, si nosotros vamos a contestar o vamos a manifestarnos con ira, no va a haber un ambiente muy cálido dentro del quirófano y entre los integrantes del equipo, ¿sí? Y también vamos a ayudar al éxito y a la seguridad del paciente. Fíjense en que a lo largo de lo que voy de la charla, siempre voy repitiendo lo mismo, que es el éxito de las intervenciones quirúrgicas y la seguridad del paciente, porque de eso se trata el capacitarnos y el entrenarnos en comunicar efectivamente. ¿Cuál es la importancia de la comunicación emocional en el quirófano? Reducir el estrés, que es fundamental para todo profesional de la salud, mejorar en la colaboración y el bienestar del paciente. Los componentes de una comunicación emocional es la empatía, la escucha activa y las expresiones de las emociones, no retener o no enfrascar nuestras emociones. ¿Cuáles son los desafíos y las estrategias? Ambiente de alta presión. Nosotros estábamos presionados, ¿sí? Y trabajamos muchas veces bajo presión. La jerarquía y esa dinámica, ese poder que tienen a veces algunos líderes de presionarnos y hacernos trabajar bajo presión. Y el entrenamiento y la educación, que esto nos va a ayudar a nosotros a poder tener otras habilidades en la comunicación, otras habilidades emocionales y otras habilidades para el manejo, no solo de las emociones, sino también de nuestro estrés. Beneficio de saber manejar nuestras emociones, de saber tener capacidad y entrenamiento en la comunicación emocional es seguridad del paciente. Una comunicación emocional efectiva puede contribuir a la reducción de errores médicos y mejorar la seguridad del paciente. No nos olvidemos, si nosotros estamos en un momento conflictivo de nuestra vida o tuvimos alguna discusión previa a entrar al quirófano, vamos a estar cargados de ira. Entonces no vamos a trabajar de la misma manera, vamos a poder cometer algunos errores porque vamos a trabajar con esa ira en nuestro poder. Si no la podemos gestionar, vamos a estar durante toda la intervención con esa ira en nuestras, acuesta en nuestras espaldas, ¿sí? Satisfacción del equipo. Los equipos quirúrgicos que comunican sus emociones de manera efectiva tienden a tener mayor satisfacción laboral y menor rotación de personal. Recuperación del paciente. Los pacientes que experimentan un entorno de apoyo emocional tienen una mejor recuperación y resultados postoperatorios exitosos. Con esto es importante que ese paciente tenga lo que nosotros llamamos la preparación psicoprofiláctica, ¿no? Que es solo, que lo hace tanto el gabinete de salud mental, pero si nosotros estamos capacitados y estamos entrenados en todo lo que es la
la gestión de las emociones, de la inteligencia emocional, podemos ayudar en ese momento a nuestro paciente a que entre de una forma diferente al quirófano para que se duerma de una manera mucho más tranquila y el resultado posoperatorio, su despertar en el posoperatorio sea también diferente. No nos olvidemos que todo paciente que entra emocionalmente estable va a tener una recuperación mucho más óptima que un paciente que no entra en buenas condiciones emocionales. Vamos a tener lo que es el briefing preoperatorio, que son las reuniones antes de la cirugía, no solo para discutir los aspectos técnicos, la técnica quirúrgica, sino también para identificar y preocuparnos, sobre todo los que son líderes, de identificar y abordar las emociones de nuestro equipo. El drain-free postoperatorio son reuniones que se hacen después, donde se va a revisar no solo qué pasó en los procedimientos quirúrgicos, sino cuál fue la tensión emocional, cuáles fueron los conflictos que surgieron a lo largo de la cirugía. Y ahí es donde, si no podemos manejar nuestras emociones, estamos desbordados, estamos próximos a tener nuestro síndrome de burnout, es cuando vamos a buscar nuestro apoyo psicológico, donde vamos a pedir nuestra terapia y nuestras sesiones para mejorar el estrés. Todo profesional de la salud que trabaja bajo presión y se encuentra en un momento donde no puede gestionar sus emociones, como desencadenante, va a tener un estrés donde ese estrés puede llevarlo a lo que es el síndrome de burnout. Implementar una comunicación emocional efectiva en el quirófano no solo maneja o mejora la dinámica del equipo, sino que también contribuye significativamente a la seguridad y la satisfacción del paciente. Nosotros como instrumentadores, tal vez no tengamos que comunicar malas noticias, pero sí podemos acompañar desde la empatía y acompañar en ese momento al cirujano a dar esa mala noticia al familiar o al paciente una vez que se lo ha operado, se ha hecho el diagnóstico, a darle esa mala noticia al paciente o a los familiares. Entonces, hay técnicas para la comunicación de malas noticias y se basa en una sigla que en español es EPICE y en inglés EPICERS, donde cada letra corresponde a cada una del proceso de dar malas noticias. Primero, buscar un entorno aislado, donde podamos estar solos con el paciente o con ese familiar. La percepción, ver cómo vamos a comunicar, invitar a ese familiar a estar en ese lugar, a que se siente, comunicar de forma efectiva, de forma asertiva, de forma con lenguaje claro, con palabras que comprenda para poder comunicar esa noticia. Después ejercer la empatía y después buscar una estrategia para que ese impacto no sea emocionalmente traumático tanto para el paciente como para ese familiar. Sullivan era el piloto, no sé si recuerdan el accidente que hubo en Estados Unidos, en Nueva York, cuando cae un avión en el río Hudson, y el piloto decide él, para salvar la vida de todos los tripulantes, de todos los pasajeros, decide aterrizar en el río Hudson para tener menos impacto y poder salvarlo, y cuando se lo juzga, lo que él dice es que fue el éxito de toda la tripulación, donde él tuvo esa comunicación efectiva, asertiva, durante todo ese proceso que se le presentó esta situación adversa. Y él lo que dijo es que el trabajo fue un trabajo en equipo, por eso todos pudieron salvarse. Y de eso se trata, del trabajo en equipo,
Nosotros debemos trabajar en equipo, debemos tener esa cultura de trabajo en equipo para la seguridad de nuestro paciente. Nosotros trabajamos como un engranaje de las máquinas, pero también trabajamos como si fuéramos un rompecabezas, donde cada uno de los integrantes de un equipo de trabajo es esa pieza fundamental. Si una pieza falta en ese rompecabezas, deja de ser un rompecabezas, no es un rompecabezas completo. Los grandes éxitos no son hechos por una persona, son hechos por un equipo de personas. ¿Y cuál es la riqueza de ese equipo que le da esa fortaleza, le da esa riqueza al equipo, al trabajo en equipo? Es la diversidad de cultura, la diversidad de idioma, la diversidad de las opiniones que tenemos cada uno de nosotros. Y acá es importante cuando hablamos de comunicación efectiva, cuando hablamos de trabajo en equipo, nuestro líder. Es fundamental el buen líder, el que ejerza un buen liderazgo. Y hoy con las neurociencias, con el neuroliderazgo mucho más positivo, se puede tener todas esas herramientas necesarias para poder ejercer un buen liderazgo. Ese líder donde va a poner el foco no solo en la seguridad del paciente, no solo en el éxito del procedimiento quirúrgico, sino también en lo que es cada uno de los integrantes del equipo quirúrgico. Es el líder donde va a reunirnos, donde nos va a preguntar si estamos bien, donde nos va a preguntar qué pasó durante la cirugía. Es el líder que va a correr no ni atrás nuestro, ni a la derecha ni a la izquierda, sino adelante nuestro, donde nos va a marcar el paso a seguir hacia el éxito de la cirugía, hacia la buena predisposición del trabajo en equipo para poder asegurar que ese paciente pueda poder tener no solo el éxito de la cirugía, sino también la seguridad en el quirófano. Es el líder que nos va a reunir, nos va a hablar con el equipo, nos va a preguntar cuáles son nuestras necesidades, cómo nos sentimos las emociones, cómo los estamos gestionando nuestro estrés y cómo estamos comunicándonos con nuestros colegas y si existe algún conflicto entre colegas para poder solucionarlo. Si quieres ir rápido, vete solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y acá hay algo fundamental cuando hablamos de comunicación, no hablar en voz alta, no utilizar la comunicación violenta, comunicarnos de forma no violenta, ¿sí? No juzgar, poder identificar nuestras emociones para cuando nos comunicamos, no utilizar esa ira que llevamos adentro volcada hacia nuestros colegas, ser responsable de saber poder expresar nuestras emociones y saber comunicarnos y saber pedir nuestras peticiones, hacer nuestras peticiones para poder hacer un stop cuando nosotros no podemos gestionar nuestras emociones o cuando estamos estresados. Tenemos que ser impecables con las palabras. No nos olvidemos que las palabras tienen muchísimo poder y sobre todo ser impecables con nuestra palabra cuando tenemos al paciente despierto y cuando ese familiar está acompañando a un paciente pediátrico. Y acá quiero hablarles y hacer que lo quise incorporar en esta charla sobre la comunicación. Hace tiempo atrás, las reacciones que tenían los pacientes pediátricos, que no lo comprendíamos por qué tenían esas reacciones, hoy tienen nombre y apellido. Sobre todo estos pacientes que tienen trastornos del espectro autista y de las enfermedades neurocognitivas. Hoy sabemos cómo debemos comunicarnos con ellos, cómo debemos ingresarlos al quirófano para su mayor bienestar, para su mayor seguridad. Entonces, saber entrenarnos, capacitarnos para poder atender a nuestros pacientes que tengan autismo, que tengan algún problema neurocognitivo, donde nos tenemos que enfocar en su cuidado que sea personalizado, donde vamos a utilizar un lenguaje claro y sencillo,
donde también vamos a hablar con los padres que nos explique cuál es el nivel de compresión que tiene nuestro paciente. Debemos manejar los estímulos sensoriales, debemos evitar las luces brillantes, evitar los ruidos fuertes. Por eso también tenemos que saber cómo ellos se comportan ante los ruidos para proporcionarles auriculares donde podamos cancelar el ruido o usar música relajante. De hecho, nosotros cuando atendemos los pacientes pediátricos, le preguntamos también qué música le gusta para que ellos puedan dormirse en el quirófano con la música que les guste y así se van a dormir mucho más relajados. Les dije que como profesionales de la salud, nosotros estamos siempre subidos a una montaña rusa de emociones, donde a veces estamos con un pico alto de estrés, bajamos cuando lo podemos gestionar, volvemos a subir, a veces lo que vemos o el procedimiento quirúrgico nos afecta de un paciente mucho más que de otro. Esto nos hace muchas veces perder nuestro equilibrio. Por eso necesitamos las herramientas de la inteligencia emocional. Sabemos que las emociones juegan un papel vital en nuestro día a día. ¿Cuáles son esas herramientas? Primero, el autoconocimiento emocional, conocer nuestros propios sentimientos y emociones, cómo nos influyen en nosotros, pero también conocer el de los demás. Tener un autocontrol emocional, por esto hay siempre ejercicios que se pueden hacer para poder controlar nuestras emociones. Una automotivación, más allá de la motivación que nos da nuestro líder, nosotros mismos automotivarnos para poder trabajar el día a día y para, sobre todo, trabajar en equipo. También reconocer las emociones, como les dije, nuestra y de los demás, pero saber ejercer la empatía, ponernos en el lugar del otro, tomarle la mano al otro en este momento tan difícil mientras está durmiendo, por ejemplo, el paciente, poder tomarlos de la mano, esto es algo fundamental. Poder tomarle de la mano a este familiar que acompaña a un paciente pediátrico es mucho más fundamental. Y también nuestras relaciones interpersonales, esas habilidades sociales que debemos tener para poder relacionarnos de forma positiva con nuestros colegas para después luego tener un desempeño laboral óptimo. Nosotros no debemos escondernos a estas emociones, nosotros no debemos tener una máscara, enmascarar nuestras emociones, no debemos enfrascar nuestras emociones, sino que las tenemos que manifestar para poder gestionarlas, para poder trabajar. Debemos bucear dentro de nuestro interior, de nuestras emociones, para poder controlarlas, gestionarlas, sobre todo para que ellas no nos dominen, sobre todo que no nos dominen y no nos desequilibre nuestra estructura cerebral y caer en el burnout, que es el síndrome del quemado que lo padece un gran porcentaje de profesionales de la salud. ¿Cómo vamos a liberar las cadenas de nuestro cerebro? Justamente con un equilibrio, sabiendo hacer ejercicios para poder encontrar y ese equilibrio emocional que necesitamos para trabajar en equipo y poder trabajar con pacientes. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer, pero sobre todo tenemos que trabajar en el aquí y en el ahora. Bien, para ir cerrando la charla, las conclusiones, la comunicación efectiva en el quirófano subraya su importancia fundamental en la mejora de la seguridad del paciente y la eficiencia del equipo quirúrgico. La comunicación clara y precisa entre todos los miembros del equipo, incluyendo cirujanos, anestesiólogos, instrumentadores y técnicos, es crucial para la coordinación de las tareas, la prevención de errores, y la respuesta rápida a las situaciones de emergencia. La comunicación efectiva fomenta un ambiente de trabajo colaborativo y reduce el estrés y la incertidumbre. La comunicación efectiva en el quirófano es un pilar esencial para garantizar la seguridad del paciente y el éxito de las intervenciones quirúrgicas. Les dejo las preguntas para que ustedes puedan volcarlas en el chat y poder
contestárselas. Y voy a cerrar con una frase de Shem Cash Penny que dice: el arte de la escucha efectiva es esencial para la comunicación clara, y una comunicación clara es necesaria para la gestión del éxito. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado y que tengan a través del chat algunas preguntas. Bueno, Fabi, excelente, la verdad la charla estuvo muy buena, muy interesante. Ahora vamos a esperar Muchísimas algunas gracias. preguntitas por el chat. Si querés, Fabi, mientras tanto, contanos por dónde te pueden contactar, por alguna posible charla o alguna duda o consulta. Sí, yo tengo una consultora que es de coaching, pero me van a encontrar en Instagram como Fabiana Bernardis Coach, y yo ahí siempre hago publicaciones, pero por ese medio me pueden contactar tranquilamente. Y si tienen dudas, sobre todo de esta charla o de otras inquietudes, lo pueden hacer, que yo se lo respondo automáticamente. Bárbaro, Fabi, ahí yo dejé tu Instagram en el chat para que cualquiera que se Perfecto. quiera comunicar con vos, que lo pueda hacer. Y vamos a ver si Bueno, hay alguna preguntita. Por acá muchas dicen hermosa gracias. charla, soy estudiante de instrumentación quirúrgica y me dan muchas herramientas para poder desenvolverme de manera eficaz. Muchas gracias. Acá, bueno, Fabi, excelente, brillante. No, Bueno, no, no muchas tengo gracias. palabras. Aparte me están escribiendo por privado, qué buen tema. Porque estos temas siempre los instrumentadores quirúrgicos estamos como esperando la técnica quirúrgica y en realidad ya está todo escrito. Me parece que en esta época lo que justamente falta es la comunicación asertiva. Hay muchos saludos, muchas felicitaciones. No sé si vos llegás a leer el chat. Sí, Acá va Camila, pasando. Hay una va, sigla, sí, que dice, ustedes después lo van a subir al canal de YouTube, ¿no es cierto? sí, en Sí, La 10 charla. días, sí, en 10 días 15 queda grabado Bueno, y se sube al canal de YouTube Propato. la sigla, supongo que me están preguntando, es la de la comunicación de malas noticias. Si bien es una sigla que se utiliza sobre todo para ambientar el lugar, nosotros sabemos que como instrumentadores tal vez no podemos dar las malas noticias, pero es importante para el cirujano, para el ayudante que va a ir dando las previas, siempre cuando pasa algo en el quirófano que sabemos que tiene un desenlace no óptimo, no el que esperábamos. Entonces siempre va el residente a dar las primeras indicaciones o las primeras pautas de lo que está pasando. Entonces, el acompañarlos a ellos, ¿sí? Es importante. Por eso también nosotros tenemos que estar entrenados y capacitados para poder dar esas malas noticias, ¿sí? Pero hay una sigla que es para poder ubicarlos. Si quieren después, la persona que estaba interesada me escribe al Instagram, yo se las envío. Entonces es justamente, bien, es esa. Entonces, si me quiere escribir después al Instagram, yo se las voy, acá está, perfecto, bien, Lauti, muchísimas gracias. Donde hay que primero buscar un ambiente eh, cálido, que esté solos, y ahí empezar a ver primero cómo hablarles, el lenguaje. Es muy importante siempre el lenguaje. Estamos a veces acostumbrados a usar terminologías médicas que ellos no los van a entender. O hoy se incorpora mucho algunas palabras en inglés. El que no sabe inglés no las va a entender, lo mismo que la comunicación entre los integrantes del equipo. Entonces, el ambiente cálido para poder hablar con ese familiar o con ese paciente es fundamental. Y también la empatía. No solo la empatía con ese familiar, sino cuando vamos a darle el diagnóstico a un paciente. Sabemos que a veces se hacen esas intervenciones para llevar al diagnóstico de un tumor, de un cáncer, y lo que viene posterior a eso. Entonces, el estar acompañándolo empáticamente para el paciente es fundamental. Por Fabi, eso, me gustaría sí. hacer hincapié muy bien lo que recalcás, que ya lo estuviste hablando, porque muchos nombran a las jefaturas como que no se pueden capacitar, como que no hay
posibilidad de que esto ocurra, y yo le quiero decir a Rocío que no pierda las esperanzas, que si ella está acá escuchando esto, justamente uno a veces puede ir tirando alguna línea o poniendo en un estado o sugiriendo un encuentro. O sea, cómo hacer a veces en esos lugares tan hostiles que no te permiten que uno hable de otro lugar. ¿Se entiende? Porque acá dice, sería ideal, pero impracticable, por lo menos los lugares donde trabajé, que son lugares importantes, a nadie les importa lamentablemente. Y yo creo que a veces en los lugares importantes, no importa el tiempo, si el personal está contenido, o sea, quizás en los lugares importantes lo que importa es que se opere y que haya producción. Y no sé si les importa tanto al personal. No generalizo porque sé que hay lugares que le dan mucha le importancia. dan mucha Sí, importancia y más en Sí. esta época, pero no es lo más sí, común. y ¿Qué también, Pau, podemos hacer? Sí, sumo que nada, que por ahí va en uno, en que no esperar que el jefe por ahí tome la iniciativa, sino que empezar a desarrollar todo esto que contó Fabi, a desarrollarlo como instrumentador. Por ahí algunos se quedan mucho en el molde, y yo acá tengo en esta charla a mi coordinadora de turno que está en la charla, y a mi jefa de quirófano y compañeras, y están todas en la charla, y fue una claro, sugerencia que... Lauti, pero quizás, yo te entiendo dónde vos vas, pero quizás no es lo común. Ya trabajamos en un lugar hostil, en una persona que le vas a pedir algo y no le importa, que no te dejan capacitarte. O sea, lo escuchamos todos los días. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos lugares que la mayoría son hostiles y que se terminan yendo? Claro. Que ahora le dicen la generación de cristal. Justo hoy a la mañana en quirófano salió un tema y que para mí no tiene que ver con eso. Para mí ya las personas no tenemos por qué aguantar los destratos, la mala comunicación, los gritos, o sea, ya fue esa época, quedó Y yo atrás. creo que es importante también esto de capacitarse uno para llegar a esos lugares de decisión y de poder y cambiar las cosas. Perfecto, ahí está. Cuando uno tal vez deslice, porque uno puede deslizar tanteando cómo es ese líder, decir, y está bueno implementar las habilidades, las técnicas de la inteligencia emocional, hacer reuniones, mini reuniones, sobre todo para saber qué nos está pasando. Invitarlos, ¿sí? Como decía el doctor Ataúlfo Wende, es muy difícil tener la cultura del cambio. Es como que a veces nos resistimos al cambio, como seres humanos nos resistimos al cambio. Y eso lo vemos mucho los que somos coach, que cuando empezamos una terapia de coaching, nuestro cliente se resiste al cambio, pero hay que saber encaminarlo, llevarlo por el camino del cambio. Muchas veces esas posturas que tienen los líderes es miedo, miedo de que me saquen el puesto, miedo de que no pueda cumplir con mi puesto, con mis funciones. Si yo grito, es justamente para tapar al otro porque tengo inseguridad. Si yo no dejo que mis personal no se capaciten, es porque tengo inseguridad del lugar que ocupo, que venga otra persona más capacitada y me lo corra. De igual de armar todo un equipo de trabajo, donde todos tengamos la misma posibilidad, de donde todos podamos compartir, por eso la diversidad del equipo, donde podamos compartir todo lo que vamos aprendiendo en una capacitación, volcarla, y ahí empiezan los cambios. Yo creo que es un tema, es paso a paso, ¿sí? Como subir una escalera, un escalón por día. Entonces, ¿y qué te parece si vemos tal cosa y si hacemos tal otra? Y yo creo que de a poco se pueden ir. Lo que pasa es que está, como les decía recién, ese tema de los miedos que me desplacen. Tal vez a ese líder le costó mucho llegar a donde está como líder y no va a permitir que otra persona le venga a sacar su puesto. Pero de hecho podemos encontrar en el mundo del ser humano hay un abanico muy grande de seres humanos con sus características y todo, y puede ser que tengan ganas de lo que se dice vulgarmente serruchar el piso.
pero no es así. Hay que compartir los conocimientos, hay que compartir lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que yo les digo a mis alumnos que tienen que ser neuronas curiosas, ir más allá. Entonces, siendo neurona curiosa, voy haciendo cursos, voy aprendiendo y lo voy volcando, lo voy compartiendo. Otra de las cosas que yo les enseño a los alumnos es que el compartir, el no ser egoísta, compartir los conocimientos. Hoy leí tal artículo, ¿sabes qué decía este artículo? Tal cosa, tal otra, compartir. Y yo creo que tal vez el líder, cuando se ponga en esa postura de seguridad, yo tengo seguridad porque estoy capacitada para mi puesto o tengo seguridad de que puedo liderar o puedo saber capacitar a mi personal, ahí van a cambiar muchas cosas, ¿sí? Pero yo creo que el líder es fundamental en todo equipo de trabajo y es fundamental. Hay, como vieron, miles de beneficios, miles de técnicas para poder comunicarnos asertivamente, efectivamente. Pero el líder es el que nos tiene que llevar, ¿sí? Y si uno hizo, por ejemplo, el que estuvo hoy en esta charla y captó algunas cosas y se las guardó en su interior, mañana puede ir a decirle, uy, ¿qué tal si hacemos tal cosa? ¿Por qué no nos reunimos 5 minutos antes y vemos tal cosa? Yo sé que hay lugares que son monstruosos, donde hay muchas cirugías de alta complejidad y tal vez no podemos reunirnos 5 minutos ni antes ni después, pero por la actividad que se tiene. Pero cada tanto ir preguntándonos, hoy tenemos el arma que es el chat, todos tenemos chat de grupo, preguntar en el chat, ¿alguien tuvo algún problema? ¿Alguien necesita algo? Entonces ahí por medio, si bien hay a veces muchos ruidos en los chats, ¿no? Que nos lleva a no comunicarnos efectivamente, pero nos sirven estos momentos, todo sirve, todas herramientas nos sirven para poder nosotros gestionar esas emociones. Está la película Intensamente que lo demuestra perfectamente, no enfrascar las emociones. Lo peor que hay es enfrascar las emociones. Hay que aflorarlas, hay que liberarlas, hay que transitarlas, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar muchísimo a evitar entrar en un estrés, porque no debemos trabajar con estrés, y evitar lo que es nuestro síndrome del burnout. Entonces también nos tomamos de la mano de nuestro líder, que él es el que se calza, como yo siempre digo, la zapatilla y sale adelante. También hay que darles oportunidades a ellos, porque ellos se sienten presionados y trabajan bajo presión, al igual que nosotros. Imagínense que tienen la carga de todo un personal, más la carga de un quirófano y llevarlo adelante de forma efectiva. Entonces también hay que ser empático con nuestro líder, porque ellos también Igual a trabajan con veces no es eso. solo el líder, con tener ya No, una persona conflictiva por turno estamos en el horno. Pero exacto. escúchame, Fabi, te comprometo para la parte 2 porque creo que, nada, te están poniendo mensajes re lindos de Ushuaia. Mira, Erika está en Ushuaia. ¿Qué le pasó? ¿Se fue? Gracias. Escucha perfecto. No sé si está de La vacaciones o qué, próxima porque vamos a hablar sobre los equipos de alto rendimiento, cómo los yo formamos. considero que todos deben tener una capacitación emocional para poder disfrutar de esta hermosa profesión. No, es hermoso. En el mientras Es hermoso este tanto, tema, sí. uno de los ejercicios que se puede hacer y que está muy de moda y que resuena mucho es el mindfulness. Poder respirar, vivir el presente. Uno tal vez se dedica mucho a mirar mucho en el futuro y el futuro es incierto. Y al ser incierto, algo incierto nos genera ansiedad. Y la ansiedad es también un enemigo del ser humano. Entonces, y si no sabemos controlar la ansiedad, tampoco podemos trabajar como corresponde. Entonces sí, hay muchos ejercicios que se puede hacer. Uno cuando se enfrenta a estas situaciones, hagan una respiración de un cuadrado. Inhalo, retengo, exhalo, vuelvo a inhalar, retengo y así. Entonces uno, con el respirar, es suficiente. Después hay muchas otras cosas que se necesitan de ejercicios para controlar el estrés,
pero sobre todo la ira, porque últimamente la ansiedad nos lleva a la ira. Si no, salir a caminar. Bueno, Fabi, te Sí, agradezco un montón, no sé cómo agradecerte. Hay muchísimas gente gracias. de Gualeguaychú, hay estudiantes tuyos, me escribieron de Calafate. La verdad que es un Formosa, tema que a mí me Neuquén, la verdad que un apasiona. montón de Sí. provincias. Bueno, muchísimas gracias, gracias por San la Juan, convocatoria. mirá, se están Mira, anotando. Bueno, para los que gracias. para los que participaron por primera vez, que veo que están preguntando muchos por el tema del certificado, tienen que tener paciencia, Propato los va a mandar, tarda de 10 a 15 días. La charla queda grabada, ya Lauti también lo estuvo poniendo por ahí, en el canal YouTube de Propato. ¿Y qué más, Lauti? ¿Me estoy olvidando de algo? Y nada, que nos sigan en la página de Instagram, que no se olviden de compartir con sus colegas y no colegas nuestras capacitaciones, que son completamente gratuitas. Recuerden que por ahí nosotros a veces no compartimos todas las capacitaciones porque solo compartimos las que son gratuitas. Entendemos que en Para este la momento gente, claro, para es la gente que se crucial. suma por primera vez, este Instagram se creó hace 4 años para visibilizar nuestra profesión, porque estamos atrás de un proyecto nacional. La semana pasada nos escribió el asesor de la diputada que lo van a volver a presentar, si bien el proyecto ya tiene media sanción de diputados, nos falta la media sanción de senadores para poder lograr la ley nacional para todos los instrumentadores quirúrgicos. Crucemos los dedos, no sé, hagamos fuerza, visibilicemos nuestra profesión, sumen a sus familiares, a la gente, a colegas, a estudiantes, a esta página hermosa. Y bueno, y no sé cuál será el próximo tema, ya hay unos temas por ahí, podemos quizás hacer alguna encuesta o algo, a ver qué les gusta, creo que este tema gustó mucho. Mirá la hora que es y hay 227 todavía presentes, así que bueno, Fabi, no sé, ya como Muchísimas gracias. agradecerte, también le quiero agradecer a Lauti por su tiempo, a Meli que no está, pero que también es parte del Instagram, hay muchas colegas atrás que vienen trabajando hace muchos años, pero bueno, esto es nuestro tiempo, ni más ni menos, y amor a la profesión, y Gustavo, que debe estar por ahí, que sin Propato no podríamos hacer No se puede. estos encuentros gratuitos para la gente de todo el país. Bueno, y nada, quédate leyendo el chat porque te están Sí, poniendo pues la cosas verdad que hermosas. Córdoba, ¿algo más, Lauti? Ahí está Gustavo, No, a ver si quiere aparecer Gustavo, y no sé, San Juan, a ver quién más, ahí está Gustavo. ¿Cómo te va, Paola? Bueno, la verdad, espectacular la charla, muy buena y no gracias. solo obviamente aplicable al tema que los convocaba, que era la profesión de ustedes dentro del quirófano de instrumentación quirúrgica, sino que esto es obviamente trasladable a cualquier ámbito laboral. Así que bueno, sigan adelante, estas charlas siempre nosotros las apoyamos, es algo que nos gusta mucho hacer y seguiremos compartiendo este espacio junto a IQX en forma permanente. Así que les dejo un saludo a todos y gracias a todos los presentes. Gracias. bueno, vamos cerrando y nos despedimos. Nos vemos en el próximo webinar. Estén atentos a nuestras redes. Ahí dejé nuestro Instagram, donde pueden compartir sus historias de la charla o lo que quieran, ¿sí? Fabi, están pidiendo la parte 2, así que espero que lo podamos Vamos hacer a por el hacer la fin de parte año, 2. Sí. Antes del fin de año hacemos la parte 2. Bueno, a ver si nos quedó algo, a ver si avanzamos un poco. Ay, siguen preguntando dónde queda grabado. Ponelo, Lauti, en el canal de Queda YouTube grabado en el canal de YouTube de Propato Salud. de Igual después Propato. Igual después todo lo lo vamos a vamos a subir, sí. estar compartiendo por nuestras historias. Si querés, vamos cerrando. Sí, sí, porque si no, tengo que ir a descansar un poco. Bueno, Sí. gracias a todos. Muchas Gracias gracias. Chao. totales. Chao, hasta la próxima.